En esta práctica vamos a hablar sobre cómo usar los instrumentos más simples para la medida de corrientes, tensiones y potencias. Vamos a partir de la práctica anterior, que era la medida de V y de I y de coseno de Φ con el osciloscopio, y ahora que hemos calculado los parámetros y ya podríamos saber sabemos los parámetros fundamentales, la V, la I y con el coseno de Φ la potencia, pues vamos a utilizar instrumentos para poder medirlos sin necesidad del osciloscopio. Para ello vamos a desconectar el osciloscopio de momento y vamos a ampliar un poquito más el circuito. Vale. Lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar un instrumento que se va a llamar multímetro. Podríamos también utilizar un amperímetro que lo primero que vamos a hacer va a ser colocar un multímetro. Para ello lo podemos coger directamente de aquí, este sería multímetro aquí en S1, y aquí vemos que podemos medir amperios, voltios, ohmios o decibelios. Bueno, si vamos a medir amperios, pues está claro, tenemos que ponerlo en serie con el circuito, la corriente tiene que pasar a través de él, y entonces hay que abrir aquí para poder medir la corriente que pasa por el circuito. ¿Vale? Entonces, ahora, en el momento en que nosotros lo demos, primero vamos a ver que están voltios. Están voltios y por tanto no va a funcionar el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un sistema, un circuito abierto con un voltímetro, pues ese voltímetro hace que no pase intensidad. Ahora vemos que la corriente es muy pequeña. ¿Por qué? Porque ese amperímetro que hemos puesto está puesto en corriente continua. Y aquí lo tenemos corriente alterna. Entonces ahora ya aquí ya vemos la corriente alterna. ¿Qué esta va a ser la corriente alterna? Por supuesto eficaz y que no tiene que coincidir con la que nosotros hemos calculado en la práctica. A continuación vamos a parar la simulación y vamos a poner ahora otro multímetro, pero esta vez como voltímetro. Entonces vamos a conectar aquí y aquí y vamos a decirle que este es un voltímetro en corriente alterna. Bien, aquí tenemos la tensión siempre eficaz que nos cae en nuestra impedancia y aquí podemos ver que si nosotros lo ponemos en corriente continua pues nos salen microvoltios, o sea, del orden de 10.000 veces menos que corriente alterna, y aquí si lo ponemos igual en corriente continua pues no nos funciona. Ahora si el voltímetro que está puesto como vemos en paralelo lo ponemos como amperímetro, ¿qué va a ocurrir? Pues que este amperímetro pasa de marcar miliamperios a marcar amperios. ¿Y eso por qué es? Eso es debido a que este voltímetro, como está puesto como amperímetro y como el amperímetro es un equivalente a un cortocircuito, pues resulta que la corriente viene por aquí, pasa por este amperímetro, pasa por este otro amperímetro
y no pasa por la carga. Esto es un fallo muy normal y esto es un fallo de los que producen que se rompan los multímetros, los polímetros. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner este multímetro, con lo cual ya volvería todo a medir bien. Y si aquí hacemos lo que hacemos al principio, que ponerlo como voltímetro, pues vamos a ver que toda, prácticamente tras un periodo de transición, vemos que como esto es un circuito abierto, pues claro, toda la tensión de la pila del generador, que sería un voltio entre raíz de 2, 0,7 voltios, caen en el voltímetro este de aquí. Si pusiéramos esto como amperímetro, como lo mismo le daría a este aparato, pues el voltímetro mal puesto estaría midiendo mal. Podemos otra vez a ponerlo bien, este como amperímetro y este como voltímetro, y de esta forma hemos explicado qué es lo que ocurre si nosotros conectamos un voltímetro como amperímetro o un amperímetro como voltímetro. Ahora vamos a parar y vamos a poner ahora un batímetro. Vamos a medir la potencia que nos da en la carga. Para ello, en el momento que conectamos el batímetro, vemos que tiene 4 bornas, 2 bornas voltimétricas, 2 bornas amperimétricas. ¿Esto por qué es? Pues esto es porque un batímetro necesita medir voltios y amperios. Luego ya internamente él hace sus cuentas para sacar los vatios y también el coseno de phi, como veremos. Bueno, pues como nosotros queremos medir la potencia en esta carga, la de 20 ohms y 15 miliamperes, lo que haremos será conectar un voltímetro, estas conexiones voltimétricas como si fuera un voltímetro, y esta conexión amperímetrica como si fuera un amperímetro. Lo que pasa es que para más claridad, en vez de conectar un amperímetro a la entrada como este, lo vamos a conectar a la salida. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Este va a ir aquí, este va a ir aquí, este le vamos a abrir, aquí vamos a hacer un puente y este va a ir por aquí. De esta forma la corriente vendrá por aquí, irá al amperímetro, vendrá por aquí, irá hasta el amperímetro del patímetro y retornará por el zoom. Estas uniones en los batímetros son muy normales y lo único que hay que tener en cuenta es que tener cuidado con las conexiones, que siempre sea el positivo con el positivo para que no marque negativo. Entonces, si ahora lo corremos, vemos el batímetro, vemos que nos da 1,07 milivatios con un coseno de phi 0,2, que es lo que no tiene que haber salido en la práctica. Si nosotros bueno, una vez